Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos todavía en medio de esta semana, octavario que llamamos, de oración por la unidad de los cristianos. Esta semana que empezó desde el siglo pasado y que nos ve empeñados fuertemente a todos los que confesamos el nombre de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, aunque por el momento, a causa del pecado, de nuestro pecado, no estemos viviendo en plena comunión, nos ve empeñados justamente a pedir a Dios nuestro Señor el don de la unidad. Y hoy, justamente en el Evangelio que se proclama en la misa, el Señor nos habla de unidad. Dice así el texto. Dice, en aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído de un espíritu inmundo. La primera cosa que me gustaría que en este rato de oración consideráramos es la existencia de Satanás, príncipe de las tinieblas y príncipe de los demonios. Porque a veces nosotros, influidos por una cierta mentalidad, pensamos que eso es una fábula. Y la realidad es que si de algo, además de Dios nuestro Señor, nos habla la Sagrada Escritura, es justamente de la presencia y acción del maligno y de los espíritus que vagan por el mundo tratando de perder a los hombres como fruto de esa batalla eterna, bueno, no eterna, pero esa batalla que desde el inicio han librado contra Dios nuestro Señor por causa de su envidia, porque siendo espíritus puros creados por Dios nuestro Señor y que gozaban de la intimidad con Dios, cuando conocieron el plan de Dios de la encarnación para rescatar al hombre y que ellos habrían de servir al hombre, se rebelaron, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ellos se rebelaron bajo la presidencia de Luzbel, el príncipe de los demonios. Y todos ellos, al rebelarse contra Dios y decir no serviré, pues quieren ganar la batalla haciendo que el plan de Dios se frustre. No son dioses semejantes a Dios nuestro Señor, son criaturas y de hecho son espíritus puros que estaban llamados como los ángeles a vivir en esa intimidad y en esa armonía con Dios nuestro Señor, glorificándole, y como hacen los ángeles tantas veces prestando el servicio de servirnos a nosotros los seres humanos para que se lleve a cabo y se cumpla el proyecto de Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra este plan de Dios por envidia, por soberbia, y ahora sueñan con que lograrán hacer
frustrar el plan de Dios. Saben que no lo lograrán, pero mientras tanto dan mucha lata, fastidian y a nosotros también. Por eso es que tenemos que estar prevenidos para no caer en la tentación, como pedimos en el Padre Nuestro, para no ceder a sus impulsos, que son impulsos que evidentemente no se presentan como nos lo presenta Dante Alighieri en su Divina Comedia, o como después lo vemos en las escenificaciones hollywoodescas de posesiones y cosas por el estilo, sino que normalmente, como dice una novela muy famosa de un autor contemporáneo, el diablo se viste de Prada, se presenta como un gentleman. Normalmente la tentación se insinúa a nosotros como si fuera algo razonable, como pasó con nuestros primeros padres, que parecía muy razonable que el comer del fruto prohibido, porque les abrirían los ojos, serían como dioses, y lo único que se lograba con eso en realidad era perder la posibilidad que Dios les había dado justamente de hacerlos partícipes de su vida divina, de ser dioses en un cierto sentido, por participación, y en cambio sumergirse en la frustración, en el error, en el pecado. Bueno, luego de esta larga reflexión, para que nosotros estemos atentos siempre a las seducciones de Satanás, vamos a centrarnos en el tema fundamental de la palabra de hoy, que es el tema de la unidad. Jesús reprocha a los fariseos que estén blasfemando contra el Espíritu Santo porque atribuyan su acción salvífica a Satanás, príncipe de las tinieblas. Y eso es, si se hacen reos de un pecado eterno, como se hace reo de un pecado eterno, quien blasfema contra el Espíritu Santo, es simplemente porque es justamente el Espíritu de Dios el que obra la salvación en nosotros, el que nos aplica a nosotros los méritos de Jesucristo. Y si nosotros renegamos de Él, blasfemamos de Él, es imposible ser salvados. Ahí está especialmente donde tenemos que estar siempre muy atentos para que no atribuyamos al maligno lo que procede de Dios. Muchas veces he pensado esto cuando escucho a algunos liderzuelos, sobre todo políticos, que acusan, por ejemplo, a los excelentísimos señores obispos cuando, llevando a cabo su misión profética, denuncian los abusos de autoridad o los abusos de los derechos de la libertad religiosa, o se conculcan otro tipo de derechos, y decir que son como el diablo. Así hacía, por ejemplo, un conocido líder político de Venezuela, y así hace también ahora un sucesor suyo, y lo hace también un líder muy conocido del hermano país de Nicaragua. Pues vamos a tener cuidado de que tú y yo no hagamos nunca eso, y que seamos más bien humildes para reconocer que la acción de Dios. Pero hay algo más aquí. Jesús, además de reprocharles y de denunciar que serán reos de ese pecado eterno, pone como ejemplo el hecho de que, para que vean que están diciendo una sandez, pone de ejemplo el hecho de que un reino dividido no puede subsistir. Y esta es una llamada de atención para todos nosotros, siempre. El príncipe de las tinieblas quiere dividir, como hizo con nuestros primeros padres, dividirlos de Dios. Pero también quiere dividirnos entre nosotros. Por eso tenemos que estar muy atentos cuando se nos invita a exacerbar ciertas diferencias que son normales de la convivencia humana para hacernos enemigos, porque nosotros estamos más bien llamados a vivir la comunión, a vivir la unión. En una familia, efectivamente, cuando hay divisiones no se puede subsistir. En la Santa Madre Iglesia, cuando hay divisiones, cuando se hacen bandos, eso es síntoma de que algo está mal, y nosotros más bien tenemos siempre que permanecer unidos, que trabajar en la unidad. A este respecto me gustaría citar, para concluir nuestra meditación, dos frases de San José María Escrivá. Una tomada de Surco, en el número 615, donde dice: en fuerza de la comunión de los santos, debes sentirte muy unido a tus hermanos. Defiende sin miedo esta unidad bendita.
Si te encontrases solo, tus nobles ambiciones serían condenadas al fracaso. Una oveja aislada es casi siempre una oveja perdida. Y luego también en Forja, en el número 631, nos dice así: persuádete, hijito, que desunirse en la iglesia es morir. Pues en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, que tú y yo seamos conocidos siempre porque somos artífices de la unidad. San José María, en Amigos de Dios, reflexiona cómo la humildad lleva a la unidad, mientras que en cambio la soberbia siempre lleva a la división. Santa María, Madre nuestra, concédenos la gracia de ser humildes, concédenos la gracia de estar siempre atentos a fomentar la unidad y evitar lo que divide. Sobre todo, ayúdanos a que nunca atribuyamos al maligno lo que es obra de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.